Ahorita vamos a ver lo relacionado con los métodos gráficos estadísticos. Dice, todo gráfico debe tener un título que identifique a la población. Pues sí, porque si tenemos varios gráficos, luego no vamos a saber qué estudio es el que estábamos realizando, a qué gráfico pertenece. Después debemos de colocar los datos que se tomen en la tabla de distribución. Esto es, necesitamos una tabla de distribución para poder hacer los gráficos. Inciso C, si se puede distinguir con algún color o sombreado, lo más importante de la gráfica, lo vamos a tener que realizar. Y lo más importante también es la interpretación de cada una de las gráficas. Comencemos con el histograma. El histograma tiene eje horizontal, eje vertical, y son barras verticales paralelas que van saliendo precisamente del eje horizontal, donde se pone ya sea el dato, si son menos de 30 datos, o se ponen los intervalos de clase. Y en el eje vertical, como dice ahí, la frecuencia absoluta o relativa de cada renglón de nuestra tabla. Abajo se pone intervalos de clase o el dato directamente. Bueno, una de las interpretaciones es el sesgo. Por ejemplo, tendremos sesgo a la derecha, porque la barra más alta, si contamos de la barra más alta a la derecha, hay más barras a la derecha que a la izquierda. Por lo tanto, tenemos sesgo a la derecha, aquí en esta parte. Si vemos el naranja, tenemos sesgo a la izquierda, dado que la barra más alta está casi al final y tiene más barras del lado izquierdo que del lado derecho. Cuando tenemos mismo número de barras de cada lado, se dice que es simétrico. Y cuando todas son iguales, de la misma altura, se dice que son uniforme. Bueno, tenemos ahí el polígono, que sale precisamente de la mitad de cada una de las barras del histograma. Entonces, si nosotros colocamos un punto a la mitad de cada barra y los unimos con líneas rectas, obtenemos lo que se llama el polígono. Y por lo tanto, pues también su interpretación sería la misma. Ahora tenemos que quitar las barras, ok, y ya nos quedó lo que es el polígono de frecuencia. Podemos tener exactamente igual que el anterior. En el eje vertical podemos tener frecuencia absoluta o frecuencia relativa. En el eje horizontal podemos tener, aquí como estuvimos sacando la mitad de cada barra, pues podemos tomar la columna de nuestra tabla de frecuencias, la que dice valor medio, y de esa forma obtenemos estos puntos que fueron precisamente la mitad de cada una de las barras del histograma. La interpretación de este es el mismo. Vemos del punto más alto del polígono, vemos cuántas líneas hay de cada lado, a la derecha o a la izquierda, y pues diríamos el sesgo es, en este caso, tenemos la naranja, esta naranja fuerte, naranja claro, verde fuerte, verde claro, tenemos más líneas del lado izquierdo, por lo tanto el sesgo es a la izquierda. Recordemos que también tenemos que decir en dónde está la mayoría y en dónde se encuentra una minoría. Curvas de frecuencia. Es exactamente el mismo anterior, el gráfico anterior, solamente que dibujando en lugar de línea recta, esa mano alzada, un tipo de curva suave, como dice aquí. Luego tenemos que las curvas, bueno, reciben su nombre
dependiendo de la forma que tienen. La más común es esta que tenemos acá, que se llama mesocúrtica. Luego tenemos esta otra en donde se concentran en el centro la mayoría de los datos, y es leptocúrtica. Y aquí donde los datos, bueno, van desde casi el menor valor hasta el mayor valor, van continuos, casi los datos, se llama platicúrtica. La que más se utiliza es mesocúrtica y pertenece o se parece mucho a lo que es la curva de una distribución normal. Tenemos aquí la ojiva. La ojiva se maneja por lo regular también en cuestiones de economía. Bien, son gráficas. La gráfica tiene líneas rectas que unen los puntos que se obtienen. Esos puntos son en el eje horizontal límites superiores de clase y en el eje vertical las frecuencias acumuladas. Por lo tanto, necesitamos la tabla de frecuencias que tenga las columnas de frecuencia acumulada, absoluta o relativa. En el eje entonces horizontal quedamos que son los límites superiores. En el eje vertical tenemos aquí las frecuencias acumuladas. Por lo general usamos la acumulada absoluta y se van uniendo las líneas con líneas rectas. Los puntos que estamos sacando de acá se van uniendo con líneas rectas. Siempre este queda en la parte de arriba, nunca va a bajar, dado que son acumulados los datos que estamos graficando. ¿Dónde sabemos que está la mayoría de todos estos datos? Pues en donde la pendiente de la curva es mayor. Acá recordemos que la pendiente de una curva es con respecto a la línea horizontal. Mientras esta línea esté más levantada, casi a que fuera vertical, ahí es donde hay la mayoría de los datos. Y cuando es casi horizontal, como en este caso, ahí tendríamos muy pocos datos. Entonces ahí tendría una pendiente mucho menor. Recordamos límite superior en la parte horizontal y frecuencias acumuladas, absoluta o relativa. Segmentos circulares. Aquí también se puede llamar gráfica de pastel y se obtiene dividiendo el círculo en sectores. ¿Cómo vamos a saber la división y cuántos grados le corresponde a cada sector? Para eso tenemos esta fórmula, en donde los grados de cada sector va a ser la multiplicación del porcentaje por 360 grados, que es el que tiene toda la circunferencia, dividido entre 100. De esta forma sacamos una pequeña tabla por cada uno de los renglones de nuestra tabla de frecuencias. O sea, podríamos repetir lo que es ya sea el dato con su frecuencia absoluta o intervalos de clase, la columna de intervalos de clase cuando se tienen más de 30 datos, y la columna también que dice frecuencia absoluta y el porcentaje. Una vez que se tenga el porcentaje, bueno, pues entonces ya hacemos esta multiplicación y vamos colocando los grados que le van a corresponder a cada uno de los renglones de nuestra tabla. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es que queda un segmento circular o diagrama de pastel. Lo importante de este segmento circular es, debe de ir el dato y el porcentaje que le corresponde a cada uno de los datos. Entonces, podemos hacerlo con diferentes colores, pero lo importante es que lleve el dato, en este caso va el dato, la frecuencia y el porcentaje.
simplemente con que pongamos el dato y el porcentaje es suficiente, dado que así lo da también el Excel. Haremos otro video en donde explicaremos ya estos gráficos directamente con Excel.